Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Late de Noche? Una vez más, de noche, muy de noche. Es que es así es. Bueno, esa es la única hora que puedo grabar y pues les llevo hasta la comodidad de su hogar este bonito y gustado programa llamado Late de Noche. Yo soy Jorge Martínez y hoy vamos a hablar de un tema que se llama el podcast. Fíjense que cuando empecé este proyecto no imaginé que fuera a conocer tanta gente tan interesante, tanta gente haciendo cosas bien chidas, porque ya es el cuarto programa de la segunda temporada y he entrevistado a cuatro profesionales en su rama, en su rubro. Y la verdad es que a mí me emociona mucho siempre conocer qué tanto tienen que decir, qué es lo que han estado haciendo, qué es lo que han estado trabajando. Y, y el día de hoy, la verdad es que el programa del día de hoy no es la excepción. En el Día Mundial del Podcast entrevistamos a un podcaster, que no me quiero adelantar como siempre les digo, porque la verdad es que soy muy ansioso y siempre les quiero contar cosas de lo que hago, pero la verdad es que hoy sí les recomiendo que se queden a escuchar el programa Late de Noche, porque tenemos a un entrevistado que nos dice cosas bien chidas y bien interesantes. Pero antes, lo que me trae aquí, para lo que me pagan, la verdad es que me pagan con un like y con sus comentarios, y con eso es suficiente. Véanos en YouTube. Pónganos o sintonícenos en Spotify. No se les olvide dejar sus comentarios en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok para que sepamos cómo piensan, sepamos qué es lo que les gusta y también podamos interactuar. Bueno, ¿qué es un podcast? Va la definición. Desde hace muchos años empezaron a maquinar la idea de llevar a la gente algo más entretenido. No solamente esa cuestión creativa y productiva que es la música, sino también un podcast, algo que pudieras escuchar como un programa. ¿Has escuchado tú La Tremenda Corte? ¿Sí? Este programa cubano que la verdad es que tenía mucho ingenio, tenía un muy buen productor, pero sobre todo los actores te hacían entretenerte y reír por un rato, y la verdad es que en su momento fue muy famoso. Pues un podcast es casi eso, un programa de radio, pero producido diferente. Es un tema en específico que si le pones atención puedes aprender mucho, entretenerte y también divertirte. El objetivo de los podcasters es que tú puedas entender que por tus oídos puede entrar el tema y que también sea digerido o digerible más bien. Y que mientras vas manejando, mientras estás cocinando, lavando los trastes o hasta bañándote, puedas entretenerte escuchando esto que es interesante para algunos, que es entretenido para otros, que es divertido para otros, o incluso hay infinidad de temas en el podcast que hay unos de terror, hay unos de suspenso, hay otros policíacos, hay otros que son programas muy bien producidos o incluso hay hasta radionovelas. Hoy en día tenemos muchos podcasts en los cuales tú tienes todo un menú para poder elegir. E incluso lo puedes escuchar de mañana, de tarde, de noche o incluso, como ahorita, de madrugada. Pero la verdad es que sí es muy recomendable que cuando estás eligiendo un podcast, elijas algo que realmente te guste, porque estás invirtiendo tiempo y entonces ese tiempo invertido, ya sea en un viaje o ya sea haciendo otra cosa, la verdad es que siempre lo pones para un objetivo específico, para meditar, para divertirte, para aprender, para reírte, para lo que tú quieras. El podcast hoy en día, la verdad es que estamos en un momento muy álgido para poder hacer muchos podcasts y para poder entretenernos. Y por ejemplo, en mi caso, que te llevo hasta la comodidad de tu hogar, este humilde podcast y este humilde programa, pues no te pido más que nos sigas. La verdad es que nos ayudarías mucho con un like y también que nos mandes tus
comentarios. Yo soy Jorge Martínez y esto es Late de Noche. Quédate porque lo que sigue te va a gustar. Y pues ya me dices en un comentario o en varios comentarios por todas nuestras redes sociales. Quédate. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Late de Noche? Pues una vez más llevando un programa hasta ustedes. La verdad es que hoy estoy muy emocionado porque estoy en un real estudio de grabación. Y pues vamos a empezar la entrevista en este cuarto episodio de la segunda temporada de Late de Noche. Recuerden, yo soy Jorge Martínez y búsquenos en todas nuestras redes sociales. Pero bueno, ya no les voy a echar más choro. Vamos a pasar directamente con Raúl Santana. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Hola, Jorge. Pues muy bien. Qué gusto estar aquí en tu podcast. Así que a la orden. Muchas gracias. Oye, fíjate que nosotros siempre nos hemos preguntado qué pasa por la mente de un podcaster cuando estás grabando. No hay otra cosa, no hay un guión, o si no, sí lo hay. Pero, ¿qué pasa por la mente de un podcaster cuando grabas? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo fluye esa dinámica, esa velocidad y esa magia en el podcast? Pues más bien depende del tipo de podcast que estés armando, porque, por ejemplo, nosotros estamos produciendo varios. Correcto. Y hay muchos que llevan guión. Okay. Que llevan guión porque hay un locutor que va diciendo algo, que son como ese estilo como medio de ficción. Sí. Hay, por ejemplo, uno que estamos produciendo que se llama Coma, en el que son varios actores. Que es como, se trata justo de una persona que está en coma y todo lo que sucede a su alrededor, de que si el papá, el hijo, etcétera, etcétera. Entonces son varios actores y hay un guión también, ¿no? Pero también tenemos otros que son los famosos chatcast, que es como justo que estamos haciendo ahorita en este momento, en el que, pues, obviamente si tienes una guía, a lo mejor una guía de preguntas, pero ya a la hora que vas platicando, pues se te olvida, bueno, no se te olvida más, como que medio le echas ojo a tu lista de preguntas y lo vas haciendo, pero por lo regular va fluyendo. Entonces, ¿qué tienes en la cabeza? Yo creo, pues principalmente, ¿qué es lo que quieres comunicar? Y a partir de ahí, pues sale solito. Es correcto, es como esta carnita que le das al programa, ¿no? Uh-huh. O sea, prácticamente guión o no guión. Fíjate que parte de lo que es el cuerpo, pues, del programa, es lo que se te vaya ocurriendo, que seas sincero, que no te veas tan forzado, etcétera. Y aunque no haya un guión, lo que lo hace entretenido es esta parte, ¿no? O sea, del tema que quieras. Y a mí se me hace bien interesante y está súper entretenido. No sé si compartas conmigo lo siguiente. Creo que el podcast es un regreso a lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? La radio. Sí. Uh-huh. Lo puedes escuchar haciendo ejercicio, lavando los trastes, manejando. Y es bien interesante porque por los oídos puede entrar lo que quieras, sin distraerte. Entonces, estás ocupando manos, pies, ojos y concentrándote en un tema, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Justo, bueno, a mí me toca escribir en una revista que se llama Revista Pro, okay, acerca de podcast. Justo yo escribo acerca de podcast y en varios episodios o varios de los números de esta revista, justo lo que hemos tratado de hacer es ir como llevando un poquito la historia, ¿no? Okay. Y creo que en algún momento desmenuzábamos un poquito que la radio, en realidad ahorita se desmenuzó la radio como la conocíamos. Sí. Y es lo que está haciendo Spotify, porque en Spotify en el 2018 más o menos, 2017, 2018, que se da cuenta que hay mucha gente que tiene su música, que era lo que tanto quería la gente, ¿no? Correcto. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó con el MP3? El MP3 te dio la oportunidad de tener tu música sin tener que escuchar radio. Tú tenías en tu iPod toda la música que te gustaba, sin necesidad de tener que grabar en los famosos cassettes, ¿te acuerdas? Claro. Las canciones que te gustaban y esperar a que el locutor se callara y que no te interrumpiera la canción que has grabado. Entonces, Spotify, bueno, no fueron los primeros son Apple, que empieza con el iTunes. Okay. Con el iTunes empiezas tú a comprar esa música y de alguna manera se vuelve tuya. Tú la traes en tu iPod, ¿no? Sí. Pero después, justo lo que hace es desmenuzar eso. Spotify muy bien, uh-huh, crea todo esto, el streaming, para que tú puedas tener socio y ahí tienes toda tu música. Entonces, en ese momento, digo, yo hace algunos años me deshice de N cantidad de claro, CDs que tenía, claro, ¿no? Muchos CDs que tenía y obviamente después me arrepentí porque hay mucha música que no se oye igual en Spotify. Correcto, o sea, este streaming lo que hace es que la calidad le baja, ¿no? Hay otras plataformas como Tidal que sí tienen una muy buena calidad de audio, pero bueno, la que es como la comercial y que todos conocemos o las que conocemos,
Apple, que a lo mejor te da la oportunidad de que tú escuches música ya en Dolby Atmos y varias cosas. Ok. Pero bueno, a lo que iba es que en el 2018 Spotify, porque hay un estudio, se dan cuenta que la gente lo que quiere es escuchar a otras personas, ¿no? Claro. Y por eso la radio no se muere, porque los albañiles, las amas de casa, cuando vamos en el tráfico, seguimos escuchando Por gente, supuesto. ¿no? Entonces lo que hacen Spotify es, bueno, ya tenemos la música desglosada, que la gente se pueda servir lo que quiera en sus listas de reproducción, en sus playlists. Ahora vamos a empezar a meter podcast. No era, ya lo estaban haciendo desde un tiempo antes, pero empiezan, porque ya los podcasts existen desde el 2004 más o menos. Claro. Y empiezan a meter esta parte de los podcasts y ven que es un boom. Tanto que ahorita, pues más o menos las estadísticas dicen que en México estamos aproximadamente 40 millones de personas, de mexicanos, actualmente escuchan podcasts. Wow. O sea, es como la mitad, un poquito menos de la mitad. 40 millones de personas escuchando solamente podcast. Ajá, escuchan podcast. Fíjate qué interesante. Y ahorita me ¿cómo se dice? Me implementaste un recuerdo, ¿no? O sea, despertaste desde los cassettes, desde los CDs que también traíamos Discman y eso. Sí, los Discman. Ya te pertenecías a la música, ¿no? O sea, ya te ponías la música que te gustaba y no todo el disco, sino podías grabar música que te gustaba. Sí, ¿no? las canciones, ajá. Y tienes toda la razón. No es lo mismo escuchar un disco de vinil a música digital. Sí, no. O sea, CD o hasta el propio cassette magnético, etcétera. Pero sí es cierto. Y ahorita que te estoy escuchando, me viene a la mente Joe Rogan Experience. O sea, que es un podcast desde antes, que cuando lo compra Spotify y le da mucho dinero a Joe Rogan, $100 millones, tiene muchísimo material, muchísimo contenido, que dice Spotify, ¿sabes qué? Contigo vamos a empezar para explotar el mundo del podcast, ¿no? Al final de cuentas. Me parece interesante también que es una forma de comunicación, es un medio de comunicación donde podemos aprender de todo, sinceramente. Puedes escuchar podcasts de psicología, de nutrición, para la gente ansiosa, meditación, podcasts como este, ¿no? Sí. Entonces, el objetivo es entretenerte y aprender, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cuántos podcasts tienes, Raúl? ¿En cuántos podcasts participas de manera directa o indirecta desde tu estudio? Mira, por ejemplo, te recuento, hago un pequeño recuento. Ver, yo estuve en el radio del 2000, creo que fue del 2001 al 2007. Ok. Cuando me salí, justo ya estaba la fiebre de los podcasts. Yo escuchaba ya algunos podcasts y dije, es que ya la música que yo ponía en el radio, de poner música actual, o sea, rock actual en ese entonces, del 2001 al 2007, de repente nos dicen, ¿saben qué? La estación de radio va a cambiar y ahora vamos a tener que poner oldies. Y dije, yo no me gustan los oldies. O sea, me gustan para mí escuchar Van Halen, Bon Jovi, etcétera, ¿no? Pero para ponerlo como todos los días, dije, no. Entonces, cuando me salgo del radio, empecé a hacer yo un podcast que se llamaba Audiomail en 40. Audiomail, perdón. Audiomail. Después lo testeamos con los 40 principales y lo metimos todos los sábados en los 40 principales, este podcast. Y a partir de ahí empezamos a generar ese podcast y juntamos a alguien más. Bueno, más bien, yo empecé a hacer este podcast porque una amiga me empezó a platicar que ella tenía uno que nació en su clase de radio en la universidad que se llamaba Indie Geeks. Entonces ya teníamos dos. De repente otro amigo, oye, yo quiero hacer uno de música electrónica, pero todos tenían un corte como si fuera radio, porque en realidad, pues en ese momento era lo que conocíamos. O sea, estamos hablando del 2009 más o menos. Claro. Estos podcasts finalmente es como si hiciéramos nuestros programas de radio, además de que nosotros con el estudio, pues podíamos producir lo que quisiéramos. O sea, bajamos las canciones de iTunes, compramos las canciones, después las armamos y todo eso. Entonces, llegó un momento en el que teníamos esos tres, que era Indie Geeks, Audiomail, Music is Part of Us, teníamos otro que se llamaba Clásicos, teníamos otro de Mercadotecnia, que se llama Mercas. No me acuerdo, eran como 8 podcasts los que teníamos y pues hicimos una plataforma. En el 2012 ya tenemos una plataforma. 2012. Wow. Que obviamente te platicaba ahorita antes de que comenzáramos que llegamos y le platicamos a alguien, porque en un momento tengo un amigo que tiene un despacho de derechos de autor, de patentes, marcas. Creo que lo conozco. ¿Así? A Celco, bueno, Rodrigo Lanuza. Y le decía, oye, vamos a hacer un podcast. ¿Un qué? Un podcast. Y ya le explicaba y me decía, está buenísima la idea, hay que hacerlo, no sé qué. Entonces, nunca concretamos, pero se nos empezaron a ocurrir algunas otras formas, ¿no? Que la distribución no necesariamente, porque en ese momento no había Spotify para los podcasts, o sea, era... Música.
Sí, o sea, nosotros lo que hacíamos era subirlo a una plataforma que se llama Poderato, poderato.com. Ahí subías tus podcasts, por ejemplo, creo que todavía existen. Es poderato.com/audiomail. Ahí tenemos varios. Todavía lo tienes ahí. Poderato.com/sociología, porque en el 2009 producimos una serie de podcasts de sociología. Ok. Fue una temporada, era para los chavos de la Universidad de La Salle, para una materia. Sí. Entonces, bueno, ahí eran varios, ¿no? Y después de eso, pues duramos 2 temporadas. Aquí nosotros la producción pues se nos hacía sencilla, porque pues en el estudio todos los días lo podíamos hacer, pero llegó un momento en el que la chamba pues nos comía el tiempo. Entonces de repente, híjole, pues bueno, hay que chambear, pues teníamos que producir campañas y todo, y empezamos a dejar los podcasts un poquito al lado. Y hay uno que continuó que se llamaba, cuando teníamos becarios, nosotros que de alguna universidad llegaban, les decíamos, pues es que tú tienes que hacer un proyecto, no es nada más así como venir a sentarte. Entonces, teníamos contacto con una estación de radio en Costa Rica, una estación de radio por internet. Entonces, producimos otro podcast que se llamaba SAM, Suprema Atmósfera Musical. Y después de ese producimos otro que se llamaba, híjole, no, era de música electrónica, también era para esta estación de radio. Y luego empezamos a producir otro para otra estación de radio en Cancún y también para esta estación de radio en Costa Rica, que se llamaba Rescatando el Rock. Qué chido. Que ese Rescatando el Rock tenemos ya 50 episodios cumplidos. Órale. 50 episodios ¿semanales? Cumplidos. No, o sea, durante todos estos años. 50 episodios. Órale. De repente, en pandemia sí estábamos súper activos porque era la forma en la que nos distraíamos. Por supuesto. Yo grababa en mi casa, Pada, que es mi compañero del podcast, Oscar. Sí. Él estaba en su casa, grabamos al mismo tiempo, me mandaba su grabación y ya a la hora que lo editábamos, pues parecía que estábamos los dos en el mismo lugar, ¿no? Por supuesto. Y empezamos con ese Rescatando el Rock. Y después, cuando empezamos a ver todo el boom de los podcasts, junto con Mauricio, que fue con quien hablaste tú, claro. Empezamos a hacer el de Tertulia, que Historia de León. Historia de León, correcto. Exacto. Encontramos a los personajes adecuados, exactos, él los encontró y dijo, ¿sabes qué? Y si producimos un podcast de historia, dijimos, está súper interesante. Perfecto. Y esa es una mezcla de chatcast con ficción, porque de repente pues metemos que los caballos y el sonido y la música está producido. Sí, ¿no? Claro. Y de ahí empieza, tenemos otro que se llama Punto Medio, que es sobre todo lo que tenga que ver como con divorcios, cómo llegar a un punto medio y cómo el arte de negociar, principalmente. Ese es interesante, uno. Sí, está también ¿Qué hubiera sido si? Sí, me dijiste. ¿Qué hubiera sido si? Que es un podcast que es como un what if, en el que tú dices, bueno, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué hubiera pasado si Colosio no lo hubieran asesinado? Sí, claro, ¿no? Entonces, pues una serie de escritores, varios escritores, dan su opinión de esta perspectiva y tenemos ese episodio, 4 episodios en ese podcast. Tenemos, aparte de ese de ¿Qué hubiera sido si? Tenemos otro que se llama, bueno, yo tengo otro que se llama Post. En Post hablamos de postproducción, ¿no? Por ejemplo, hablamos de podcast, hablamos de cine, hablamos de en general. De postproducción. Artes visuales. Artes visuales. Correcto. Todo lo que tenga que ver fotografía, etcétera, ¿no? Tengo otro que se llama, que lo tenemos un poquito olvidado por cuestiones de tiempo, que se llama Alternativamente, que son terapias alternativas, en el que platicamos, por ejemplo, qué es el Access Consciousness, qué es Theta Healing, qué es el Reiki, etcétera, ¿no? Ese es otro. Por ejemplo, está también, aquí los tengo apuntados, está Rescatando el Rock que te platiqué, está Omeleda al Emprendedor, que es uno con el de Mercas, que te platicaba que hicimos en 2012. Bueno, con Alan Sarish volvimos a hacer ahora, nos lo trajimos, junto con otro compañero que ya tenían ellos una temporada que se llama Omeleda al Emprendedor. Y es acerca de emprendedores, ¿no? De emprendedores, el mundo de cómo más o menos, de repente, cómo hacer tu pitch de venta, etcétera, muchas cosas, ¿no? Está también, por ejemplo, estamos produciendo 2 para HDI, para la aseguradora. Uno que se llama Hablando Seguro, que bueno, ahorita ese está en pausa por cuestión de derechos, porque tenían que encontrar como el nombre adecuado, entonces estamos ahorita revisando. Y hay otro interno que hacemos con ellos, en el que son consejos para los asesores de seguros, ¿no? Perfecto. Hay otro que se llama Punto Medio, ya te dije, ya también te platiqué, Coqueta y Audaz, es que ese es, finalmente son los personajes de Coqueta y Audaz que de los zapatos. Sí. Pero bueno, son personajes en el que hay un guión y obviamente son las aventuras de Coqueta y Audaz. Órale. Entonces son esos los que estamos produciendo actualmente. Bien. Y el de Rescatando el Rock que te digo que es que es como nuestro, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Ese sí es como la bandera.
Pues no la bandera, sino es como el podcast que nos gusta porque ahí nos desfogamos, ponemos música, lo que nos gusta. Y ahorita estamos justo en la parte de empezar a picharlos con algunas empresas porque pues obviamente las estrategias de comunicación han cambiado. O sea, ahorita ya no es necesario, de repente una empresa ya no invierte 500,000 pesos, $1 millón en un comercial, correcto, sino a lo mejor dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer reels, ¿no? Claro. Y hacen reels inteligentes, claro. O ¿sabes qué? Ya no tiene caso que metamos tanta pauta de radio, mejor vamos a aliarnos con una marca de podcast. Entonces, ahorita estas semanas son de pitch, porque vamos a pitchar varios de los podcasts, de esos que traemos, que son como 9, 10. Vamos a ver con cuáles podemos hacer match. Y tenemos también algunas pláticas con otra empresa de audio que se dedican ellos también en la parte de distribución, porque también en el momento en el que los podcasts empiezan a funcionar en el 2018, se abren un chorro de oportunidades. O sea, en Estados Unidos y otros países ya tenía un rato, pero aquí en México se empiezan a abrir oportunidades porque ya no solamente es como producirlo y a ver qué marcas le entran, sino se empieza a volver una industria, tanto que ya hay lugares donde tú llegas y rentas tu espacio para los podcasts. Okay. Hay quienes se meten en la distribución, que es un modelo de negocio pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados. No es como el radio que vendes el patrocinio. O sea, tiene como toda su estrategia, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos como... Fíjate, acabas de tocar un punto importante, igual lo que hizo YouTube, el target. Exacto. O sea, tienes el nicho y ya avientas la publicidad justo como dardo, justo, para la gente que lo quiere escuchar y son los suscriptores. Me parece que también como técnica de mercadotecnia, Raúl, ha sido como muy, muy estratégico y muy certero, tanto en YouTube y todas las redes sociales, porque entonces si tienes un producto y tienes un nicho con un influencer, de verdad influencer, pues ya no tiras tu producto a la televisión, o sea, donde yo me imagino que incluso los costos han rebajado y todo, porque quieres invertirle donde tienes un nicho cautivo de 500,000 suscriptores y dices, ¿sabes qué? De esos 500,000 hay gran posibilidad de que nos compren porque lo que vende es belleza, comida, etcétera, ¿no? Hay una de las estrategias que hacen los podcasts, o sea, casi solitos, sí, que son los llamados call to action, okay, ¿no? Entonces, es una de las estrategias básicas que tú, por ejemplo, dices, por ejemplo, tú y yo estamos platicando, claro, y de repente decimos poderato.com/audiomela y pueden escuchar estos podcasts. Por supuesto. Alguien a lo mejor tienes la oportunidad, el podcast te da la oportunidad que digas, a ver, le pausas, te regresas poquito y dices, a ver, ¿cómo dijo este güey que se llamaba? Sí, claro. Poderato.com, te metes el call to action. Hay veces que un solo episodio te da varios call to actions o varias reacciones en las que el consumidor ya de repente se metió a ver una página que le recomendó a quienes están escuchando. Excelente. Entonces, hay muchas maneras de cómo pueden funcionar. O sea, esa es una de las tan sencillas que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo sigo uno que se llama, bueno, escucho muchos, pero uno de los que escucho más seguido por las entrevistas se llama Cracks. Okay. De Oso Traba, que habla acerca de emprendedurismo también y varias cosas. Está padre, sí. Y de repente muchos de los libros que dicen es como, a ver, me voy a meter a Amazon a ver ese libro, a ver si está, claro, ¿no? O voy a apuntarlo para ir a Gandhi a ver si lo tienen en este libro. Entonces, este tipo de herramientas, pues obviamente les han dado a las agencias de marketing pues muchas opciones, porque no es solamente bueno, ¿cómo le voy a meter la publicidad? A lo mejor al inicio, por ejemplo, si este podcast lo hubiéramos empezado como con tu marca personal, ¿no? Ajá. Este podcast es presentado por, o con alguna otra marca, ¿no? O haces match con alguna, que es lo que nosotros estamos intentando hacer. Con alguno de los podcasts que tenemos es hacer match, porque, por ejemplo, Rescatando el Rock, pues la idea es hacerle match con una marca de zapatos, de botas, de motocicletas, de guitarras, o sea, hay cantidad de cosas, ¿no? Claro. Pero también nosotros en estos años hemos entendido o hemos aprendido un poco más del negocio que hay detrás. Porque no nada más es como, se me ocurre un podcast y le pongo, no, o sea, aviéntate unos episodios, empieza más o menos a ver cómo funciona, porque lo primero que te van a pedir cuando tú llegues con un patrocinador es, a ver, pásame tus métricas, tus gráficas, pásame cómo estás en redes, etcétera, y pues ahí viene el 360 que tú le puedas generar, porque muchas veces, el otro día justo platicaba con una empresa que se dedica a hacer la parte de la distribución de los podcasts. Me dices que nosotros nos dimos cuenta, después de 3 años de estar haciendo pues intentos, que nos dimos cuenta que el crearle un 360 a un podcast no funciona. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, no sé, vamos a pensar que si el podcast se llama Directo al Corazón, ¿no?
ese podcast de Directo al Corazón, yo saco mi Instagram, le saco un Facebook, le saco un TikTok, las redes que necesitan y dependiendo de la segmento al que vas, le creas todo, pero obviamente de aquí que despega te vas a tardar 2-3 años en que tengas 400, 500 personas, ¿no? Y a lo mejor es un micro nicho. Pero ¿qué sucede si tú te alías de una marca o de alguien que sí tenga a lo mejor, no sé, Directo al Corazón y lo metes, por ejemplo, con, no sé, con una pastelería? Correcto, ¿no? correcto. Con una pastelería, por ejemplo, Marisa Pastelería. Este podcast es presentado por Marisa Pastelería, tal cosa. Justo. Entonces, ellos tienen el público, ellos les interesa tener como ese match con ese público y de alguna manera no tienes que esperarte 3 o 4 años. Entonces, las estrategias se han modificado, no es una estrategia de marketing como las conocíamos. Entonces, todos los días cambia y está pues bien interesante. Fíjate, ahorita que dices eso, siempre, por ejemplo, una empresa que vende carne, pues te alías con un chef, con alguien con un chef que tenga un podcast. O sea, él dice, ¿sabes qué? Cómprense tanto de esto, hoy vamos a preparar esto, o en YouTube. Sí. Entonces dice la empresa de carne, pues, vendes mi producto, enseñas cómo hacerlo y ahí está el match, ¿no? O sea, ahí. Fíjate, eso es bien interesante. Yo siempre digo que Internet sirva para educarte, ¿no? Y que también tu nivel de cultura sea más, pues, aprendiendo de una cápsula. Y muchas de las ocasiones nosotros entramos y vemos de todo, porque en Internet encuentras de todo. En Spotify encuentras cualquier N tipo de podcast, en YouTube cualquier cosa. Pero la parte interesante y la parte rica, la parte enriquecedora es que te eduques con el Internet. Pero también esta parte como combinada es educarte, entretenerte, relajarte. Y que también tú veas lo que quieras ver, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Me voy a relajar un poco con lo que veo o voy a aprender, porque también puedes hacerlo. Pero lo que haces tú con todo lo que me acabas de decir, me parece que es muy creativo, muy dinámico, y hay que hacer un montón de cosas y no solamente es voy a hablar por hablar, sino es pensar que hablar, tener un respaldo, un contexto y un conocimiento previo para poder hacer esto más, ¿cómo te diré? Entretenido y que la gente también lo entienda, ¿no? Mira, tengo un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, ahorita se me olvidó otro que tenemos que se llama Beso Semiológico. Beso Semiológico es un podcast de Emma Kwan. Este podcast de Emma Kwan, ella de repente escribe poemas, tiene muy buena voz. Yo la conocí en un curso de locución que dimos y ahí empezamos a hacer cosas y en enero de este año me dice, oye, traigo un proyecto, te lo voy a enseñar para ver qué te parece. Y total que el podcast se trataba acerca de leer poesía, se trataba de poner canciones que tenían que ver con estas poesías, ¿no? Y el podcast tiene 3 episodios y la producción es muy diferente a todos los que te platiqué. Porque ahí, por ejemplo, ella en un episodio, por ejemplo, habla acerca de la muerte, ¿no? Y en ese episodio en el que habla acerca de la muerte, habla de cómo ella, estando en Irlanda, de repente dice que un día en la mañana estaba soñando. Dice que serían como, no me acuerdo qué horario era, pero dice que la hora en la que estaba soñando, soñó que su hermano abre la puerta y cuando abre la puerta a su hermano, se ve como rodeado como de luz. Y dice, como en la película de Ghost, una cosa así. Entonces dice que de repente empezaba a platicar con él y algo le decía, Carlos, me fue muy bien en el examen, porque estaba estudiando algo allá. Me fue padrísimo en el examen y todo. Dice que su hermano nunca habló, pero sentí una paz y que al final, cuando más o menos se despertó, dijo, mi hermano se murió. O sea, ¿cómo crees? Sí, dijo, algo le pasó a mi hermano y mi hermano se murió. Y dice que de ratito le hablan por teléfono y le dijo, ¿sabes qué? Tu hermano acaba de fallecer. Un mensaje. Sí, fue un mensaje. Wow. Entonces, ese podcast, obviamente, hay un poema al inicio, hablamos un poco de la muerte, pero no es un podcast en el que sea como ahorita, no es un chatcast, es un podcast en el que todo está guionado, hay una poesía en el que habla, por ejemplo, pone canciones relacionadas, hay un formato en Spotify que se llama, en el Spotify Premium, tú puedes escuchar podcasts de un formato que se llama Music Plus Talk o música y charla, en el que puedes poner las canciones con derechos de autor que tiene Spotify. Y obviamente tú lo que haces es en Anchor, subes, por ejemplo, el pedacito de canción. El pedacito del poema, por ejemplo, y la intervención. Y después dices, ¿qué canción? Te dice Anchor, bueno, ya no es Anchor, ahora es Podcaster. Sí, Spotify for Podcasters, ¿no? ¿Qué canción quieres poner de nuestro stock? Pues quiero poner
Tears in Heaven, por ejemplo, claro, y lo pones, y luego, entonces vas armando todo el episodio y al final, Sí. si tú tienes el Spotify Premium, lo vas a escuchar completito con canciones como si fuera un programa de radio. Correcto. Que es el formato que tenemos nosotros ahora con Rescatando el Rock, en el que podemos poner las canciones, porque antes subíamos los podcasts a Spotify y nos los bajaban, porque me decían, no tienes los derechos de autor, los tienes que bajar. Entonces, bueno, este podcast, finalmente el de Emma Kwan, está armado como para, así el target es gente de más o menos 30 y tantos, 50 y tantos años, aproximadamente. Creo que el target está entre 28 a 59, algo así. Gente que más o menos tiene conocimiento musical, que tiene entre 40 y tantos, 50 y tantos años, poquito menos, en el que la idea es que tú llegues un día a tu casa, te sirvas una cheve, te sirvas un vino tinto y te pongas a escuchar el podcast, un poco relajado, aparte todos los fondeos y toda la música está como muy down. También está pensado en el que la música que de repente ponemos es algo medio chill out, no chill out, pero los fondeos musicales que más o menos están pensados entre los 80 a 100 beats por minuto, que lo que hace que te relaje. Entonces la idea es que lo estés escuchando, algo de poesía, y luego de repente, por ejemplo, entra una entrevista que tiene con alguien que habla acerca de la muerte, ¿no? Entonces habla un poco acerca de la muerte y todo eso. Y así como ese episodio hay otro de la alegría. Entonces hay varios episodios que el formato justo es como para este target que le gusta escuchar algo así un poco más relajado, que no vas a aprender nada tal vez, pero sí vas a encontrar así como que uno se ve acerca de la serotonina, de y información, y aparte la voz de Emma te va llevando y te va diciendo. Está padrísimo. Hablando de relajación, ¿no? Beso semiológico. Sí. Entonces, como decíamos hace ratito, si ustedes quieren escucharlo, beso semiológico, así, o busquen Emma con doble M, Emma Kwan con K. K-U-A-N. No, K-U-A-N. K-U-A-N, ok. Emma Kwan. Emma con K. Emma y Kwan con K. Qué interesante lo que nos dice el maestro Raúl Santana, amigas y amigos, porque de verdad es que podemos hacer un montón de cosas, podemos incluso utilizar el Spotify o el podcast para meditar, para aprender este tipo de cosas. Y fíjate que es como esta entrada a los sentidos. Cuando ves una buena película, quedas muy satisfecho visualmente. Cuando escuchas un podcast así de interesante, quedas muy satisfecho. Y es como si comieras algo muy, muy delicioso, ¿no? O sea, entra por los sentidos. Y a veces sabemos utilizar el sentido del gusto por algo que probamos, o sabemos utilizar, o nos han condicionado a usar el sentido de la vista por lo que vemos. Pero creo que Spotify y toda la nueva era nos está condicionando, nos está enseñando a utilizar realmente el sentido del oído. O sea, no solamente escuchar música y estar tarareando, sino poner atención ahora a lo que escuchamos y que entra por nuestros oídos, lo disfrutamos, lo pensamos, lo degustamos. Es bien interesante. Pues bueno, me parece que es una muy, muy interesante entrevista. La verdad es que, amigas y amigos, yo estoy muy emocionado porque en poquito tiempo no pensé pues estar así como yo lo veía en las redes sociales, que veía un micrófono, los audífonos y había muchos que los entrevistaban y estaban así, ¿no? Me pareció muy interesante y también la confianza que me das aquí y también ver todo tu estudio. La verdad es que me siento muy, muy cómodo y muy complacido que nos hayas dado esta entrevista. Gracias a ti que aceptaste que lo hiciéramos aquí. No, sí, perfecto. Es que mi objetivo también, como lo han visto, es ir in situ al lugar donde se desarrolla, ¿no? O sea, hicimos uno de pintores que justamente estaban en su caballete y los maestros estaban enseñando a los pintores. Uno de un reportero que también estaba de reportero en una entrevista, etcétera. Y pues, ¿qué más que entrevistar a un podcaster? Donde hace sus podcasts, ¿verdad, amigas y amigos? Pues bueno, muchísimas gracias, Raúl, por este tiempo que te has hecho en tu agenda, en tu apretada agenda, que vimos que tienes como 10,000 podcasts. Escúchenlos todos, amigas y amigos. ¿Y algo que quieras agregar, Raúl? Pues nada, que si ustedes tienen el gusanito de hacer un podcast, háganlo, porque seguramente en unos años hay justo en el estudio que te decía de 2018, justo decían que lo que se daban cuenta es que así como hubo el boom de los youtubers, o sea, en realidad se vino, o sea, la gente se hartó de tanto visual, que decidieron, ¿sabes qué? Pues si puedo aprender algo y no necesariamente tengo que ir manejando, viendo el video, o sea, lo puedo solamente escuchar,
pues ahí empezó todo el boom también de los podcasts, ¿no? No comenzaron, sino sucedió el boom, porque ya existían, como decíamos, desde el 2004, ¿no? Entonces, si lo quieren hacer, ahorita creo que es el momentum, como le llaman los emprendedores. Ahorita es el momentum porque no sabemos en unos años. Ahora hay ahorita aproximadamente como 5.800.000 podcasts, más o menos, en Spotify. Es correcto. Y esos 5.800.000 ya vimos que en México son 40 millones de personas que están escuchando. No esos 5 millones, a lo mejor 1 millón, que son los como más o menos los mexicanos, pero tú en Spotify puedes encontrar de otras nacionalidades muy buenos. Correcto. Pero bueno, seguramente hay un público en el que yo cuando damos de repente cursos de podcast, lo vemos así. Nosotros, si pudieras marcar del 1 al 10, ajá, tú más o menos a lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que, ¿cómo voy a hacer un podcast yo de qué sé? Bueno, seguramente tú a lo mejor como experto en alguna materia estás en número 5. Sí. Y seguramente tú a la gente que escuchas es un 7 o es un 8. Ajá. ¿No? Que dices, yo quiero ser como ellos. Bueno, tú como número 5 seguramente tienes mucha información que puedes decirle a la gente que a lo mejor esté en un número 3 o en un número 2 aprendiendo algo, enseñando algo. Entonces, primero yo creo así, tenemos de hecho unos hacks nosotros en uno de los podcasts, en el de Post, que es así como 5 hacks. Uno, selecciona para qué es bueno. De ahí saca tus 15, 20 temas que puedas hacer y con eso puedes generar rapidísimo a lo mejor una temporada o varias temporadas, ¿no? Luego selecciona un nombre, pero fíjate en Spotify, fíjate en YouTube y en Google que no esté utilizado, porque tú puedes llegar al INPI, puedes registrarlo, ahorita que decíamos directo al corazón. Sí. Puede ser que nadie lo haya registrado y dices, no manches, está libre directo al corazón. Sí, pero si tú te metes a Spotify vas a encontrar 20 podcasts así y no te vas a ponerte a pelear con todos ellos aunque tú lo hayas registrado. Okay. Otra, ¿cuál es el público al que le quieres hablar? ¿Cuál es tu micronicho? Aquí ya no es como en el radio que eran, ¿cómo le llamaban? Tiros de escopeta. Sí. Que tú tiros de escopeta y a ver a quién le caía, ¿no? Aquí vete a los micronichos, ¿no? Si tú eres experto en algún tema, o sea, en solamente hablar de carne molida y cómo se prepara la carne molida, ese es tu micronicho, tal vez, ¿no? Y bueno, hay otra cantidad de hacks, pero esos serían como los básicos, pero yo creo que lo importante es empiecen a hacerlo. Y la mejor forma es equivóquense, háganlo, vean cómo, vayan aprendiendo qué equipo, o sea, y si en algún momento nosotros los podemos ayudar en algo, excelente, pues, más que puestos. Fíjate que ahorita que dices eso, yo tuve que estudiar mucho, o sea, me decían, ¿y por qué te ves tanto TikTok, ve tanto redes? Claro. Pero realmente no lo estaba viendo, yo lo estaba estudiando, ¿eh? Estaba estudiando así como que cómo hacer un podcast, qué hacer, la agenda, qué entrevistar, qué temas, etcétera. Realmente así como dices tú, el hacks, el truco, es tener un diseño de producción, por lo menos, para que también tenerle respeto al público y llevarle algo nuevo, y no de repente caer en la rutina de siempre lo mismo, siempre lo mismo, que justamente es como cuando dices de los youtubers. Y llega un momento en que te hastía, o sea, dices tú, híjole, otra vez lo mismo, y tienes que cambiarle un poco, dinamizar un poco, para que también ponerle esa sal y pimienta y probar algo diferente. Sí. Si la fórmula ya funcionó, síguele, pero también da algo nuevo, da algo novedoso, haz algo diferente, para que también la gente vea. Y fíjate que si nos escuchan o nos ven, a veces la gente también tiene esta parte psicológica de sentirse bien con lo que oye o sentirse bien con lo que ve. Y te saca un poquito de tu aburrimiento, te saca un poquito hasta de tu depresión o de tu ansiedad. Dices, oye, y yo lo he visto mucho, dicen, gracias a tu trabajo, gracias a tu programa, gracias a tu canal, que me hacía reír, que me distraías, que me entretenías, salí un poco de eso. Claro. Yo creo que la gran medicina y el gran pago que recibimos por esto es que lleguemos a 1, 2 o 3 usuarios o 2 o 3 suscriptores que nos digan eso. Yo con eso me siento ganado. Cuando me dicen, ¿sabes qué? Lo escuché, me la pasé bien chido, lo vi mientras, no sé, hace otra cosa. Sí. Digo, yo agradezco mucho eso, ¿no? Ahora, como decías al inicio, ¿no? Así como hay de comedia, hay podcasts. Y a mí me gusta escuchar podcasts porque creo que después de esos 15, claro, 20, 30 minutos, si me dejó algo, ya. O sea, hoy aprendí algo. Es la manera en la que yo aprendo. Sí. En traslados. De repente
tengo que ir a Guanajuato a alguna cosa y me aviento 2, 3 podcasts así cortitos o es cuando aprovecho para los podcasts largos porque también hay unos que duran 1 hora y media, 2 horas. Claro. Dices, bueno, pues me lo avienten en la ida y el regreso, pero ya aprendí algo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la onda, el que te des la oportunidad de hacerlo y que si tú eres experto en algo, repito, pues compártelo, porque puede ser que ahí esté definitivamente tu micronicho y toda esta parte. Y nosotros nos damos cuenta siempre que lo más fácil es grabar. Eso es lo más fácil. Sí. Sentarnos tú y yo, eso es lo más sencillo. Prenderlo hasta con un micrófono, un celular. Eso es lo más sencillo. Lo difícil es toda la parte que hay detrás. Sí, la pospo. No, la preproducción. La preproducción antes, que es como el entender a qué público, todo eso. O sea, el cómo haces tu agenda con quién vas a hablar, que si te dijo que sí, todo eso. Y obviamente después la postproducción, pero lo más sencillo es esto que estamos haciendo. Es correcto, tienes toda la razón. O sea, el agendar, el quedar, dices tú, va. El grabar, nos sentamos, media hora, 35, 40 minutos, ya acabamos. ¿Sí? Y luego para recortar, para subirle, bajar, es lo que yo decía. No, es que sí es un trabajo, es una chamba. Que yo creo que te lleva más. Sí. O sea, y es una de las estadísticas que justo están con los 5.800.000 podcasts que te digo en Spotify actualmente. Solamente uno de cada 20 podcasts de los 5.800.000 que hay llegan a más de 10 episodios. Pero lo que sucede es que justo no llegan a más de 10 episodios porque el podcaster finalmente termina diciendo, no, es que es una friega, es una lata. ¿Pero por qué? Porque no hay una estructura desde un inicio. Es correcto. Porque no hay una chamba previa. Entonces lo vas tratando de hacer y dices, no, mañana tengo podcast. Híjole, no, definitivamente. Y ahí, entonces ahí es donde, si tú te metes a Spotify y encuentras, regresando al ejemplo de Directo al Corazón, digo, no sé si exista, pero si tú buscas el podcast, a lo mejor puede ser que tenga 6 episodios, ¿no? Sí. Y haya 15 episodios que se nombren, 15 podcasts que se llamen igual y a lo mejor solamente uno es el que tiene más de 10 episodios. Sí, se desinfla, ¿no? Sí, se desinflan porque justo toda la parte, la chamba que está atrás es esa, lo más fácil es grabar. Es correcto, tienes toda la razón. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, por todo esto. La verdad es que a mí me emociona mucho también que tenerte aquí hoy en Late de Noche y pues también a ustedes les agradecemos su amable atención. Ya, de verdad es que nos diste muchos hacks, nos diste mucha información. Íntegra se va a subir el programa. Y pues te agradezco de verdad muchísimo y espero de verdad volvernos a ver aquí en tu estudio. Claro que sí. En un futuro cercano. Puestísimos. Qué gusto más grande el poder echarnos la mano como podcasters, claro. Porque finalmente así es como crecemos esta industria, así es como crecieron las industrias de los regios, siempre tienen como esa característica. Sí. Los regios hacen la avanzada regia que fue en la música en el 2000 y tantos, los inicios de los 2000, con Yumo y todos ellos funcionaron porque se jalaban y echaban la mano. Ahorita muchos de los podcasters, de los buenos, de creativo, por ejemplo, Maurice Dieck, todo eso, son esa avanzada regia que también lo hace. Entonces, yo creo que si estamos aquí en León y nosotros como estudio y podemos ayudarnos, híjole, claro, hagamos una avanzada Bajío para que esto funcione, ¿no? Sí. O sea, con los comediantes pasó lo mismo. Los de Monterrey. Entonces, digo, no seamos como los cangrejos. Es correcto. O sea, echémonos la mano y vas a ver que esto nos puede funcionar a todos, porque nos van a voltear a ver al Bajío como, mira, ellos están haciendo podcast y no es uno, sino son 20, 30... Y buenos. Sí, claro. ¿No? Sí, que más que encantado y feliz día del podcast. Igualmente, 30 de septiembre, a propósito también, feliz día del podcast, 30 de septiembre, Día Mundial. Sí. Y por eso estamos aquí entrevistando a nuestro Raúl Santana. Pues muchísimas gracias. Gracias Raúl. A ti, Jorge. Pues nos vemos para la próxima. Yo soy Jorge Martínez, búscanos en todas nuestras redes sociales como Late de Noche. Recuerden, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, X, antes Twitter y TikTok. ¿Sale y vale? No te olvides de mandarnos tus comentarios, darnos un like que es gratis y seguirnos. ¡Vámonos!